Bueno, amigos, no lo teníamos planeado así, pero tuve que dividir la información o esa transmisión en dos partes y pues eso debido a pues un poquito de mi ignorancia en cuanto al uso de la tecnología, administrar la capacidad de los espacios y todo eso. Pero bueno, una disculpa por eso. Vamos a darle continuidad entonces a la parte uno y cerramos con este tema. Y poder estar proyectando una vida de perfección. Hoy en la mañana recibí un mensaje de una esposa de pastor y decía, buenos días, amiga, ¿cómo estás? Y esta hermana nunca se había referido a mí de esa manera. Entonces yo le contesté, qué bonito se lee ese mensaje, ¿verdad? Qué bonito se lee el que me haya otorgado vaya ese título. Y luego ella me contestó, sí, sé que te puedo decir así porque eres una de las personas con quien puedo ser quien soy. Y yo dije, ok, a veces pues por mensaje no se puede aclarar ese punto o profundizarlo, pero entiendo porque en algún momento yo me sentí también así. El punto es que lo que yo creo es que muchas veces de aquí parte muchas barreras que nosotros se crean, no ponemos, pero se crean debido a ese pensamiento y esa convicción, barreras que nos impiden muchas veces relacionarnos de una manera auténtica, de una manera genuina, dejando que el Señor Jesucristo sea quien fluye a través de nuestra personalidad. Y muchas veces nosotros entendemos, ¿verdad?, cuál es la responsabilidad que tenemos respecto al estilo de vida que nosotros pues debemos a lo mejor proyectar y cómo vivimos nuestra fe, pero muchas veces, hermanas, se nos olvidamos que nosotros seguimos siendo humanas también. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que somos mujeres que seguimos luchando con nuestro carácter, seguimos luchando con nuestras pasiones, seguimos luchando con nuestros deseos, con nuestra carne, incluso muchas veces luchamos con sostener la fe cuando vienen momentos difíciles a nuestras vidas. Entonces, debemos de prestar atención a la cuestión de, en verdad, mis hermanas, qué tanto me conocen como quien verdaderamente soy. Yo creo que parte de la responsabilidad de ser amigos es eso, tener la intención de ser auténtico, tener la intención de ser genuino. Si no lo hacemos así, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y no quiero decir la palabra, pero es hipocresía. Si no estamos siendo genuinos y lo que estamos tratando es de crear una imagen para que se tenga una buena opinión sobre mí, entonces algo ahí está dañando. Y eso te lo digo por mí, porque por muchos años verdaderamente yo fui muy intencional en cuidar este, esa imagen, pero yo sufría, era difícil, me sentí identificada con mi amiga que me mandó ese mensaje esta mañana y que me decía, sí, sé que te puedo decir así porque eres alguien con quien yo puedo ser quien soy. Y me sentí identificada porque muchas veces yo tuve ese pensamiento y muchas veces actué de esa manera. Pero precisamente acciones deficientes, tanto en nuestra manera de ser equitativas como en nuestra manera de ser auténticas, nos lleva a hacer a cometer errores. Entonces yo quiero compartirte. Recuerdo mis primeros años de ministerio, el cometer varios errores que están relacionados precisamente con este tema. Número uno, muchas veces el tener estos puntos desequilibrados como lo es ser equitativa, ser equilibradas o ser auténticas, nos lleva a nosotros a atender estándares muy altos sobre la vida de las personas con las que me quiero relacionar. En el caso mío, cuando entré pues al mundo del ministerio, me pasó que conocí a esposas de pastores en las que yo esperaba ciertos estándares que no encontraba y quedaba yo insatisfecha. Entonces, eso me llevó a mí como que a tener cierta apatía o decepción, a desenvolverme o a convivir con ciertos círculos, aún siendo siervas de Dios, pero que yo decía, estos no son los estándares que yo pensaba que una esposa de pastor tenía. Número dos, ese pensamiento me llevó también o me obligó a mí a
vivir mis propios estándares. Entonces yo decía, no, pues si nadie lo hace, pues entonces lo voy a hacer yo. Y empecé a crear una imagen viviendo mis propios estándares que a su vez eran exigentes. Y eso es lo número 3, que precisamente estas conductas o estas convicciones me llevaron a mí a ser muchas veces selectiva, a pensar o a preferir convivir o tener cercanía con esposas de pastor que pensaran como yo o que sintieran como yo, y no tener pues ningún conflicto, sino pues no era así como que opción para relacionarme. Eso precisamente nos lleva al aislamiento y muchas veces fui aislada, que aunque estaba en un entorno donde había más siervas de Dios, más esposas de pastores, yo decía, no, no me acerco, ¿verdad? A ellas tal vez porque yo no me sentía cómoda en pues en diferencias que pudiésemos nosotros tener en nuestra forma de actuar. Y eso precisamente nos lleva también pues a ser exigentes, nos ponemos en una posición de exigencia respecto a lo que, no, pues es que lo que yo estoy dispuesta a dar es lo que debo recibir, ¿no? Entonces, cuando no se hace esa como que fluidez recíproca, entonces no es mi amiga, ¿verdad? O no puede ser mi amiga. Y sabes, hermana, esto va creando inconscientemente una imagen sobre nosotras. Yo recuerdo en algunas ocasiones, hermanas de mi iglesia o incluso a veces otras esposas de pastores, tener sobre mí una opinión como si yo fuera con una personalidad intimidante. Y yo me hago responsable de que mis acciones, ¿verdad? Y mis creencias erróneas en ese momento me hacían crear una imagen así de forma inconsciente. ¿Qué era lo que provocaba esto? Pues que no podía haber una cercanía, no podía haber un vínculo sincero, un vínculo honesto y a lo mejor que no fuera con ese pensamiento siempre de qué estarán pensando de mí o me estará evaluando o es que yo no soy como la hermana. Entonces eso crea, interrumpe lo que debe de darse, en una relación. Entonces es muy pesado, hermanas, es muy pesado vivir, así. Precisamente esta conducta me llevó a tener pérdidas, hermanas, pérdidas muy considerables de personas muy valiosas que estaban cerca de mí y aquí me estoy refiriendo a hermanas de la iglesia que aman a Dios, que tenían el don de servicio, hermanas, pero mis mismos estándares no permitía que hubiera una relación afectiva como para darnos un título de soy tu amiga, eres mi amiga, y muchas veces solamente era eso lo que se necesitaba para que la relación se fortaleciera, ¿verdad? Y muchas veces las hermanas de nuestra iglesia, hermanas, están esperando eso, es ese título, es el lugar dentro de nuestras vidas como siervas de Dios. Entonces es bien importante, hermanas. Yo puedo decir que como consecuencia tuve pérdidas de personas muy valiosas que le agradezco mucho a mi Dios de verdad y me siento muy bendecida de que ahorita esas personas han regresado a mi vida. Pero déjame decirte que no solamente se alejaron de mi vida, sino de nuestra propia iglesia. Y muchas veces nosotras como esposas de pastores influimos para que el ambiente que provocamos entre nuestras hermanas no se permita dar, y esto no tiene que ver con una diferencia de que, es que no quería ese color, es que no quería esas cortinas, es que yo quería falda en lugar de vestido, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver, hermanas, con la manera en que llevamos a cabo esos asuntos y que nuestra conducta muchas veces interrumpe y daña, lastima los corazones de nuestras hermanas. Entonces, hermanas, ¿qué pasó con toda esta situación? Bueno, pues Dios no se va a quedar así, ¿verdad? Porque al Señor le interesa mucho perfeccionar nuestras vidas. Si tú estás sintiendo que en este momento tu corazón está sintiéndose identificado con algunas de estas puntos, pues negativos, puedes entender que es Dios, porque si somos siervas de Dios, Él es el más interesado en corregir nuestras vidas. Me encanta el salmo que dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, ese me servirá. Y Dios nos va perfeccionando, hermanas. Entonces, para mí la pérdida de estas personas fue que Dios me llevó a un quebrantamiento. A mí me dolió mucho en mi corazón y ese quebrantamiento me ayudó a entender muchas cosas respecto a cómo yo estaba orando. ¿Qué fue lo que hice, hermanas? Número 1, voltear a ver la palabra de Dios.
¿Cuál es la manera en que Dios se relaciona conmigo? ¿Cuáles son los estándares que me pone? ¿Cómo es que mi relación con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo puede fluir de una manera disfrutable, de una manera deleitosa, ¿verdad? Y también a través de predicaciones. Hubo exposiciones, hubo predicaciones muy precisas, no me acuerdo quiénes predicaban, pero me acuerdo que había frases que fueron transformando mi corazón y dándome cuenta de mis errores. Entonces siempre Dios va a estar interesado en perfeccionar y corregir nuestras vidas. En la Biblia es donde nosotros vamos a encontrar la instrucción. Y para cerrar, hermanas, este tema y llegar a la conclusión de esa pregunta, yo quiero que hablemos de un personaje de la Biblia. Sabemos que la palabra de Dios está llena de personajes, hermanas, que nos dejan grandes enseñanzas para que nosotros podamos aplicar dentro de la iglesia. Entonces, hoy quiero hablarte de Pablo. Y como Pablo, este líder, hermanas, tan influyente, este líder que generó un impacto tremendo desde sus tiempos hasta el día de hoy, obviamente, porque el Señor Jesucristo lo usa. Jesucristo pues usa a este personaje Pablo de manera poderosa, pues para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Y bueno, a mí me gustaría ver cómo Pablo como líder se relacionaba con aquellos corazones que a él le tocó ministrar o formar para que ellos pues también formaran un liderazgo, como lo es el caso de Timoteo y como lo es el caso de Epafrodito. Vemos la interacción de Pablo como líder con estos dos personajes en Filipenses capítulo 2, del versículo 19 al versículo número 24, dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces vemos cómo la relación entre Pablo y Timoteo, recordemos que pues Pablo era el líder, ¿verdad? Y Timoteo pues era un miembro de la congregación en el que Pablo vio, ¿verdad? Su corazón, su entrega, y Timoteo se dispuso a comenzar a crecer y desarrollarse en un liderazgo. Entonces, esa es la relación que tenemos entre este líder Pablo y entre este corazón dispuesto a servir y que entra en formación bajo el liderazgo del apóstol Pablo. Entonces, una de las cosas que yo quiero enfatizar es que Pablo, hermanos, hermanas, en todas sus cartas, ¿verdad? Podemos ver cómo en la manera en que se expresa, ya sea para alentar, ya sea para corregir, ya sea para exhortar, es de una forma amorosa. Entonces, una de las cosas que nos debe de nosotros caracterizar como líderes es ese amor precisamente, que el mismo amor que nosotras como humanas hemos recibido, humanas imperfectas, ¿verdad? Hemos recibido de parte de Dios su misma paciencia, su misma espera, su misma, Dios siempre está esperando que nosotros nos dispongamos a ser perfeccionadas en Él, es lo mismo que nosotros debemos aplicar pues en aquellas hermanas a las que nos toca ministrar sus corazones. En este caso, en el ejemplo de Timoteo, pues vamos a pensar en aquellas mujeres que también, hermanas, dentro de la congregación tenemos mujeres con un liderazgo natural. Tenemos aquellas que a lo mejor se forma un liderazgo debido a responsabilidades, ¿verdad? Que adquieren, porque siempre debe ser de forma voluntaria el servicio dentro de la iglesia, pero también tenemos hermanas dentro de nuestra congregación que son líderes, que tienen un rasgo, una personalidad con cierto liderazgo innato, en el cual nosotras tenemos que dar oportunidad de formar esos corazones y esas cualidades que Dios ha puesto en la vida de ellos. Entonces me gusta mucho Pablo. Una de las características de Pablo es que todo lo que comunica, lo comunica en amor.
Entonces piensa en eso primeramente, cómo nosotros comunicamos las cosas a aquellas a quienes están en formación. ¿Cómo se expresa Pablo de Timoteo? Fíjate lo que dice. Dice, a ninguno tengo con el mismo ánimo. El mismo ánimo que tenía Pablo en su corazón y en su proceder y en su servir, era el mismo ánimo que Timoteo tenía, y Pablo tenía la habilidad de poder percibir que estaban en un mismo sentir y con un mismo entusiasmo. También Timoteo tenía las motivaciones correctas, porque dice aquí, pues a ninguno conozco con el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Lo que Timoteo hacía no era para quedar bien con Pablo, no era para buscar una posición, era porque verdaderamente estas personas también le interesaban de corazón, ¿verdad? También en el 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, una actitud de servicio. Y sabemos en este versículo cómo Pablo pues compara la relación entre padre y un hijo, precisamente porque Timoteo pues era como un proyecto de Pablo, ¿verdad? Dentro de su liderazgo, y Pablo también estaba preocupado para que el corazón de Timoteo pues estuviera listo, ¿verdad? También para el servicio de la obra. Y después el 23 y 24 dice, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Entonces vemos cómo Timoteo, Pablo se expresa de Timoteo como una persona que tiene una preocupación genuina, como una persona que tiene un corazón servicial, y se expresa de Timoteo como alguien confiable, alguien que diría yo que cualquier amigo se expresa de esa manera de un amigo. Entonces vemos esta relación entre Pablo y Timoteo. Más adelante, en el 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito era un miembro de la congregación, hermanas, que decidió voluntariamente dentro de las prisiones de Pablo irse con Pablo y estar pues prácticamente prisionero con él, brindándole su servicio, porque Epafrodito pues sí podía salir y podía entrar del lugar donde Pablo pues estaba pues sujeto, ¿no? A estar en un mismo espacio. Pues Epafrodito, hermanas, renunció a su vida, no sé, a sus intereses, a su familia, no lo sé, no nos dice a profundidad cuál era el tipo de vida que él tenía, pero lo que podemos ver es un corazón que estuvo dispuesto a permanecer al lado de su líder para servirle. Y déjame decirte que en el estudio de esta interacción amistosa entre Pablo y Epafrodito, encontré este dato, que en aquel tiempo a ese grupo de personas que se ponían al servicio de presos porque había un vínculo o algo que los ligaba, se les llamaba parabolani. Y estas personas, parabolani precisamente lo que significa es jugarse la vida. Eso es lo que significa. O sea, que estas personas se jugaban la vida porque se exponían a muchos peligros, estando los entornos a donde ellos se disponían a ir con los prisioneros. Peligros de salud, peligros de estar recorriendo espacios, siendo mensajeros, por ejemplo, como Epafrodito, que dice Pablo, pues que él llevaba también, en algún momento llevó alguna ofrenda a Pablo, trasladarse pues con cantidades de dinero, peligros en los trayectos, peligros de salud, porque el lugar muchas veces donde los presos estaban, pues eran lugares insalubres, ponían también vulnerable su salud por el hecho de, pues la alimentación no iba a ser igual también, que cuando eres una persona, pues que no estás en esas condiciones. Entonces, Pablo se expresa de Epafrodito como un hermano, un colaborador, un compañero de milicia. Más adelante, en el 4:18, dice así, pero todo lo que he recibido yo tengo en abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, una persona confiable, hermanas. Entonces, vemos cómo su líder se expresa de Epafrodito.
al ponerse Afrodito en esta situación. Entonces, hermanas, ¿qué quiero, pues, con qué quiero yo que cerremos este punto? Es que en nuestras iglesias tenemos Timoteas y tenemos Epafroditas también, pero muchas veces nosotros nos cerramos. Tenemos ideas que nos impiden ver estas cualidades. A mí me pasó, hermanas, y lamentablemente mi conducta, mi madurez en ese tiempo, pues no era la de ahora. Y me tocó lastimar corazones y que esos corazones, hermanas, lamentablemente terminaran sirviendo en otras iglesias. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron a mi lado, cuando estuvieron dentro del núcleo de mi iglesia, no las supe valorar. Entonces, hermana, yo te invito a que seamos sensibles y que le pidamos a Dios discernimiento, que más que nosotras nos enfoquemos en los procederes de las personas, veamos su corazón y nos interesemos por ser parte de la formación y ministración del corazón de las damas que están a nuestro alrededor. Yo creo, hermanas, y puedo estar convencida de que dentro de tu congregación hay hermanas con características de Timoteo que están en formación de liderazgo y muchas veces nosotros los vemos como una competencia. Quitémonos de esas ideas, hermanas, que contaminan los ambientes. También tenemos epafroditas, hermanas que a veces, hermanas, se juegan la vida por nosotras. Tenemos hermanas que dejan mucho de las cosas que ellas tienen que hacer, de sus obligaciones, por estar a nuestro lado, hermanas, por apoyar las actividades, por apoyar los proyectos que se proponen. Entonces, seamos sensibles, aprendamos a detectar estos corazones. Démosles el título de amigas. Cuando nosotros contamos corazones con ese ánimo, no quiere decir que vamos a embonar perfectamente y que nos vamos a caer bien siempre y que todo lo que hagamos va a ser armonioso y color de rosa. No, hermanas. Va a haber diferencias, va a seguir habiendo conflictos porque seguimos siendo pecadoras. Pero si son corazones que se suman para el progreso de la obra de Dios, es lo mismo que yo estoy haciendo. Yo estoy dentro de una iglesia sirviendo a Dios porque estoy pensando y deseando que la obra de Dios progrese y que su evangelio se expanda. Todas las personas que se sumen a ese pensamiento son mis amigos. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Dios nos unió para un mismo fin. Hermanas, ¿qué pasó cuando yo comencé, después del quebrantamiento y de entender, verdad, de las cosas que pues, en su momento no hice bien? Número uno, comencé a ser intencional, en ser equitativa y en ser auténtica. Esto, hermanas, me ha ayudado mucho a poder vincular con mis hermanas con una relación genuina. Dejé de presentarme y de esforzarme porque ellas me vieran como una mujer perfecta, como alguien poco accesible, como alguien inalcanzable, como si me pusieran como un ejemplo que diga, no, yo nunca voy a ser como la hermana Claudia. Hermanas, es una mentira. Eso es una mentira. Porque muchas veces nosotras y la palabra de Dios pone al fariseísmo precisamente como ponemos cargas que ni nosotros podemos llevar. Entonces tenemos que ser genuinas y compartir de nuestras luchas y nuestras debilidades con nuestras hermanas para que ellas puedan ver la empatía o sentirse más bien que luchamos con las mismas cosas, pero seguimos adelante. Entonces, hermanas, concéntrate y sé intencional en trabajar en un espíritu equitativo y ser auténtica en tu relación con ellas. Y también, hermanas, entendí que todas ellas son servidoras que están en progreso de la obra y de que el evangelio se extienda. Y si ellas en su corazón y en su mente, en su entendimiento, ya sea poco, ya sea mucho que tengan, están para que la iglesia siga adelante, son mis amigas. Yo comencé a dar títulos, hermanas, comencé a dar títulos de amiga, y no tengo una mejor amiga, tengo una amiga con la que puedo confiar unas cosas, tengo otra amiga con la que puedo confiar otra, tengo otra amiga, y mis amigas, hermanas, mis hermanas de la iglesia, que ellas saben que yo les he dado, ¿verdad?, ese lugar en mi corazón, muchas veces son las primeras en saber
cómo me estoy sintiendo y lo que estoy pasando. Ahora que mi amor estuvo enfermo, en estos años anterior, ¿verdad? Cuando tenía oportunidad de compartir con ellas la palabra, porque fue un año en que nos ausentamos mucho, mi amor y yo, pero las primeras en saber cómo me sentía eran ellas, hermana. Entonces, eso es lo que nos hace amigas. Tenemos, hermanas, y esta es la conclusión, tenemos un concepto muy equivocado y corrompido de lo que es la amistad. Fíjate, la amistad no es no ser traicionados, sino nosotros no traicionar. La amistad es no esperar, sino ir. La amistad no es recibir, sino dar. La amistad no es que yo esté esperando no ser decepcionado, sino otorgar mi confianza. Esa es la amistad que nosotros encontramos en Cristo, hermanas. Y hay una frase que a mí me gusta, bueno, dos frases quiero compartirte. Una es, Cristo no puede decepcionarse de nosotros porque Él no espera nada de nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo todo. Cristo es el que nos da el acceso al Padre. Él es el que nos da el acceso a Dios. Yo no hice nada para ganar ese privilegio. Entonces, como Cristo no espera nada de nosotros porque Él ya hizo la labor completa, entonces es lo que hace que no pueda decepcionarse de nosotros. Y yo creo, eso lo he traído yo a mi corazón y a mi entendimiento, el hecho de no esperar nada de nadie. Yo me he dispuesto a ser amiga. Aquellas que reciban con agrado esta disposición mía, gloria a Dios. Y aquellas que están en el proceso, gloria a Dios. Y aquellas que a lo mejor no se va a lograr, ¿verdad? Igual que con otras, pues también, gloria a Dios. El punto es cuánto yo estoy dispuesta a regalar mi amistad. Y otra frase, hermanas, que tengo es una frase mía, es una frase personal, es puedo relacionarme contigo porque tengo una relación con Cristo. Entonces, en base a nuestra relación con Cristo, va a ser la apertura que nosotras tengamos. Hoy tuvimos una actividad entre las damas y tuvimos una charla entre amigas precisamente. Y yo les abría mi corazón a ellas y yo les decía, pues, es que nunca vamos a tener a lo mejor como que un amor sin errores que nunca nos desilusione entre unas y otras, ¿verdad? Pero una cosa yo les dije, ocúpense de amar a Dios y entre más amen a Dios, más van a poderme amar a mí. Y yo me voy a ocupar de amar a Dios. Y entre más yo ame a Dios, más voy a poder amarte a ti. Entonces, de eso se trata, hermanas, la amistad. De ser una oportunidad, de ser un tema, de ser un recurso para que nosotros podamos dar amor. Entonces, esta semana se celebra el Día del Amor. Tómalo como una excusa, tómalo como una oportunidad y acércate a tu grupo de damas, hermanas. Quitemos esas barreras, quitemos esos obstáculos que muchas veces nos impiden disfrutar, hermanas, del deleite de tener y ser amigos dentro del núcleo de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Dios les bendiga. La esposa del pastor puede tener amigas dentro de la iglesia, pues yo me sumo al pequeño porcentaje porque somos la minoría, pero creo que sí. Creo que sí. Más adelante vamos a ver otro tema relacionado con amor entre siervas, entre nosotras como esposas de pastores, ¿verdad? Que sabemos que también es importante y es parte de lo que necesitamos. Pero hermanas, sí podemos tener amigas dentro de la iglesia. Todo parte de tu entendimiento, tu corazón, tu discernimiento y la sabiduría que Dios te dé para relacionarte con el fin de que su obra se fortalezca y crezca. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bye. Y bueno, siempre se me olvida, porque igual no es el fin, hermanas, pero las invito a conocer este canal. Suscríbanse, si crees que este contenido es de bendición para alguien, compártelo. Y si puedes activar la campanita para que te lleguen los videos que vamos a estar compartiendo, pues que así sea. Entonces, un gran abrazo para todas. Bendiciones.